Ministerio Público ya tomó las medidas y está actuando como le corresponde, eso no le puede ser trasladado a la señora Fujimori. Solo pedimos justicia, señores magistrados, solo pedimos que la señora Fujimori pueda recuperar su libertad y pueda estar nuevamente al lado de sus hijas. Cuando se presenta el requerimiento de prisión preventiva, solamente existía la presentación como prueba anticipada de un testigo protegido, el testigo protegido número 1. Testigo protegido que no menciona a la señora Fujimori, que no se indica ninguna actividad ni conducta a la señora Fujimori ni a un líder del partido Fuerza Popular. Entonces, si es un testigo protegido no sometido al interrogatorio de la defensa, un testigo protegido cuya versión no ha sido corroborada, un testigo protegido cuya declaración ha decaído en veracidad y en calidad, conforme lo reconoce la propia Sala Penal Nacional, y sobre esa declaración de ese testigo protegido, mi patrocinada se mantiene privada de su libertad, entonces, señores magistrados, estamos frente a un fundamento, a un razonamiento totalmente inválido. Señores magistrados, lo único que se presenta el requerimiento de prisión preventiva, solamente existía la presentación como prueba anticipada de un testigo protegido, el testigo protegido número 1. Testigo protegido que no menciona a la señora Fujimori, que no se indica ninguna actividad ni conducta a la señora Fujimori ni a un líder del partido Fuerza Popular. Entonces, si es un testigo protegido no sometido al interrogatorio de la defensa, un testigo protegido cuya versión no ha sido corroborada, un testigo protegido cuya declaración ha decaído en veracidad y en calidad, conforme lo reconoce la propia Sala Penal Nacional, y sobre esa declaración de ese testigo protegido, mi patrocinada se mantiene privada de su libertad, entonces, señores magistrados, estamos frente a un fundamento, a un razonamiento totalmente inválido. Señores magistrados, lo único que nosotros solicitamos en esta instancia, con los agravios expuestos por escrito el 18 de enero y oralizados en este momento, no tienen otro propósito sino que se respeten los parámetros constitucionales, se respeten la correcta interpretación de las normas procesales penales y Keiko Fujimori pueda recuperar su libertad. Nosotros no pedimos un trato excepcional, no pedimos un trato privilegiado, no pedimos un trato diferente. Lo único que pedimos es que se respete el debido proceso. Lo único que pedimos, insisto, y aquí sí hablo a nombre de la familia Vilanela Fujimori, es que a la señora Fujimori se le retornen sus derechos fundamentales, que pueda recuperar su libertad, que pueda estar nuevamente junto a su familia. Ella afrontó esta investigación en sede preliminar 3 años en libertad. Yo creo que es momento que la Corte Suprema pueda reparar esta grave injusticia, que ponga fin a esta prisión preventiva arbitraria que viene padeciendo ya 9 meses de manera injustificada. Señores magistrados, si el deber de cautelar las fuentes de prueba lo tiene el Ministerio Público, si le corresponde al Ministerio Público, si el Ministerio Público ya tomó las medidas y si el Ministerio Público no está actuando como le corresponde, eso no le puede ser trasladado a la señora Fujimori. Solo pedimos justicia, señores magistrados, solo pedimos que la señora Fujimori pueda recuperar su libertad y pueda estar nuevamente al lado de sus hijas. Solo pedimos justicia. Bueno, nosotros también pedimos justicia para todos los crímenes del gobierno de Alberto Fujimori, varios todavía sin resolver, crímenes contra los derechos humanos, en fin, pero es cierto, tienen derecho a su defensa. Por cierto, gracias por su sintonía. Arrancamos el día de hoy el programa con esta información en vivo. Hoy se está discutiendo la casación de Keiko Fujimori, casación que ha seguido un camino bastante tortuoso para la prensa, en el sentido en el que lo iba a ver primero jueces vinculados a César Nostroza, el señor Castañeda que dijo que se inhibía, al final sí iba a haber este recurso. Ha sido todo un lío, pero si es que no resulta favorable esta casación, siempre ha optado el fujimorismo por un habeas corpus. De hecho, el Tribunal Constitucional tendría la última palabra. Recordemos que esto también fue publicado, fue público de alguna manera, y ellos están jugándose todas las posibilidades, con todos los recursos para la libertad de la lideresa de Fuerza Popular y de las otras personas que también son implicadas, no solamente por peligro de fuga, escuchaba el caso del señor Yoshiyama, sino también el tema más grave, obstaculización de pruebas, de la investigación, del desarrollo, de lo que viene trabajando el equipo Lavajato y por supuesto los fiscales que se han visto perjudicados, incluso un secretario que trabajaba en el Congreso que ahora
bueno, evidentemente ya no trabaja más ahí, que viaja a Tarapoto, pregunta por los fiscales, una serie de actividades bastante extrañas en medio de la investigación del caso de los cócteles y otros en el caso de Fuerza Popular. Pero vamos a hablar del tema de la Corte Suprema también más adelante, tendremos información en vivo. También hoy o esta semana es un día importante, el alcalde de Lima había anunciado que se van a tomar decisiones bastante enérgicas sobre el caso de las dos empresas investigadas en el tema peajes, recordemos LAMSAC y Rutas de Lima. Vamos a ver si es que esos anuncios se realizan finalmente el día de hoy o en los próximos días hay novedades. Pero vamos a hablar también de la reforma política. El Pleno del Congreso se reanuda, entiendo que van a apurarse ahora sí las conversaciones para terminar o agotar el debate en torno a qué reformas van, qué reformas no, o qué reformas van con modificaciones, que es lo que se está discutiendo, y la mesa directiva. Se ha pospuesto esta elección para el 27, parece que ya han hecho las paces con Daniel Salaverry, de hecho Daniel Salaverry ya encuentra nueva bancada, está aliándose con los congresistas de Cambio 21, todo un reacomodo que claro, pues están esperando a última hora para ver hasta dónde empatan. Vamos a tener información, nos vamos de lleno con esta casación de Keiko Fujimori, tenemos declaraciones en vivo de Mark Vito Vilanela, esposo de Keiko Fujimori. Adelante. Por todas, el terrible error que se ha cometido en las instancias inferiores que han privado de la libertad a la señora Fujimori. Nosotros no pedimos ningún trato privilegiado, ningún trato excepcional, ningún trato diferente. Lo único que pedimos es que Keiko recupere su libertad. Hoy ustedes, el país entero, la Corte Suprema nos ha escuchado y ha sido testigo de la fortaleza y contundencia de nuestros argumentos. La ley y la jurisprudencia nos asiste, esperamos que Keiko esté prontamente en casa. Gracias. ¿Cómo se encuentra Keiko Fujimori? También, desde luego, me voy a verla en este momento, a conversar con ella y a ver qué es lo que va a pasar en los siguientes días. Eso sí, hacemos una invocación desde ya a que evitemos interferencias, dejemos que los jueces resuelvan en base a lo que han escuchado el día de hoy, en base a lo que hay en el expediente. Solo así se va a conseguir respetar el debido proceso. Yo creo que basta ya de interferencias, basta ya de presiones con factores externos. Dejemos que los señores magistrados resuelvan conforme a ley. Lo único que pedimos es justicia para Keiko. Gracias. ¿Considera que son prudentes sus alegatos? Sí, sin duda alguna. Declaraciones de la abogada Juliana Loza. Bien, y acabamos de tener entonces estas importantes declaraciones, mientras recordamos la unión, ¿no es cierto?, más allá del matrimonio, el apoyo que ha tenido Keiko Fujimori a su esposo, que acompañado de Juliana Loza, la abogada de la ex candidata a la presidencia, ha dicho, ya está zanjada la fecha para dar a conocer la sentencia de la casación. Ese es un procedimiento en el cual se han escuchado los alegatos de la defensa, pero el viernes 9 de agosto a las 9 de la mañana se dará a conocer la sentencia de casación de Keiko Fujimori, es lo que ha anunciado el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Hugo Príncipe Trujillo. No era inmediato, esto, digamos, requiere de algunos días de evaluación por parte de los magistrados y vamos a comentar todos los pormenores, cómo es el procedimiento, qué es lo que ocurre, que ocurrió además el día de hoy durante esta mañana. Estamos ya con el abogado penalista Carlos Caro en estudios y le agradecemos su presencia. Muy buenos días y gracias por estar aquí, doctor Caro. Gracias, Sigrid. Empezamos un poco para explicarle a las personas cómo ha ido avanzando este recurso de casación y por qué ha estado plagado de polémicas, de algunos llamarían irregularidades, audios en medio de la casación de magistrados que iban a verla, un fiscal que ha pedido desde el Ministerio Público la liberación de Keiko Fujimori. Cuéntanos un poquito ese proceso. A ver, este es un proceso largo que empieza el año pasado, en octubre, como sabemos, donde la señora Fujimori le imponen una prisión preventiva de 36 meses en primera instancia. Hay una apelación, que es el recurso regular, que da lugar a que se confirme la prisión preventiva y en principio ahí termina el proceso. Es decir, de momento, al día de hoy, es cosa decidida en principio por parte del Poder Judicial el que la señora tenga una prisión preventiva. Lo que pasa es que la ley prevé un recurso absolutamente extraordinario que es la casación. De hecho, en ese recurso hay dos etapas, la etapa 1 que es la etapa de admisión y la etapa 2 que es lo que hemos visto hoy día que es la etapa ya de fondo. De acuerdo. En la admisión, del 100% de casaciones, el 90% se rechazan, con lo cual el caso Keiko pasó el primer filtro, que es el más duro, claro, y está dentro del rango del 10%. De ese 10%, cuando se va a la audiencia de fondo, que es lo de hoy día, la situación se produce 50-50, es decir, 50% de probabilidad de ganar, 50% en contra, según las estadísticas, digamos, de la propia Corte Suprema. Entonces, lo que hemos visto hoy día es una audiencia de fondo en la cual los abogados de la defensa
de todos los imputados han defendido la necesidad de que se revoque la detención, donde el tema central en la discusión es el tema del peligro procesal. Prácticamente no se está discutiendo tanto el tema de las pruebas. Claro. Hay que recordar que para la detención se requiere pruebas del delito y por otro lado el tema del peligro procesal, que implica peligro de fugarse o el peligro de entorpecer la actividad probatoria de la Fiscalía. Y hay un tema fundamental que va a desarrollar la Corte Suprema, que es el aspecto así. Una organización criminal da lugar a que prácticamente se presuma no peligro procesal, que es lo que han hecho los jueces en las instancias inferiores. Lo que ha dicho el juez Carguancho y la Sala Superior es, como Keiko Fujimori está imputada por ser parte de una organización criminal, aunque no se pruebe que ella hizo o dejó de hacer, como es parte de la organización, lo que haga la organización se le endosa a ella. Ese es el punto central, porque sobre esto la jurisprudencia de la Corte Suprema nunca ha dicho nada, y es por ese motivo que algunos están a favor, otros en contra, han habido opiniones divididas. El fiscal Rodríguez Montes ha opinado de que debe de liberarse a la señora Fujimori, que no hay razón para que la Fiscalía mantenga la posición de la prisión preventiva, y por otro lado, a nivel de los jueces, hemos estado ante esta cuestión de las inhibiciones, recusaciones, proceso que ha demorado cerca de 3 o 4 meses retrasando la decisión de fondo. Pero ya tenemos el tribunal y el tribunal va a tener que decidir el 9 de agosto sobre este punto de partida. Ahora, en medio de eso, y me interesa un poquito conversar sobre el tema que aquí se toca para evaluar si Keiko Fujimori sale o no sale en libertad. Ojo, independientemente de ese resultado en concreto, la investigación contra la señora Fujimori y esta presunta organización criminal continúa. Pero si afronta ella el resto de la investigación en libertad o no, ¿de qué depende? Porque usted nos comentaba, como es una organización criminal, hay varios temas. En algunos casos, de algunos de los que integrarían esa organización, hay peligro de fuga. En otros casos hay intento de direccionar a los testigos, es decir, obstaculizar la investigación. Y en el caso de Keiko Fujimori, incluso los fiscales hacían referencia, cuando estaba todavía el juez Concepción Carguancho a cargo de la investigación, al tema del Congreso. Y cómo los congresistas han intentado de alguna manera modificar desde el Código Penal, la tipificación de lavado, los delitos, ¿no es cierto?, hasta ya temas mayores con respecto al caso de Fuerza Popular. ¿Cómo evalúa usted este transcurso, este camino? Claro, y hay un tema importantísimo, ¿no? Y es que normalmente en el derecho penal, para evaluar el peligro de fuga o el peligro de obstaculización a la justicia, se tiene que decir qué hiciste tú, qué dejaste de hacer. Claro. Es decir, imputación personalísima. Pero cuando hay organización criminal, la tesis de la Fiscalía es que lo que haga una organización criminal se le endosa a cada uno de sus miembros. Por ejemplo, el tema del chat de la botica, la Corte Superior lo rechazó como motivo de la detención porque dijo que ese era un tema que no podía ser endosado directamente a Keiko Fujimori. Por otro lado, el tema de los testigos sí se lo endosaron prácticamente, dijeron de que eso sí podía tener relación con ella, y básicamente ese ha sido uno de los puntos que gatilló que se confirme la detención preventiva. El asunto acá pasa por lo que diga la Corte Suprema, porque como decía, no hay ningún precedente en el cual la Corte Suprema haya dicho la organización criminal actúa en paralelo y todo se le debe endosar a cada uno de sus miembros. Creo que ese es el factor central, y sobre ese tema yo me temo ya que los jueces están divididos. Los jueces están divididos porque siempre en el derecho penal nos hemos guiado por la tradición del principio de culpabilidad personal. Yo no respondo por lo que haga mi vecino, yo no respondo por lo que haga un familiar, yo respondo por lo que haga o deje de hacer yo. Entonces, yo creo que el trámite de la señora Fujimori, considerando además el peso de lo que ha dicho el fiscal Rodríguez Montesa, puede dar lugar o inclinar la balanza eventualmente a favor de la señora Fujimori, ¿no? La tradición, digamos, larga de la Corte Suprema de que las imputaciones penales son personalísimas, y por otro lado el hecho de que el fiscal haya opinado por la libertad, porque para la Corte Suprema, para un juez en general, nadie quiere ser más papista que el Papa. Claro. Si esta detención empieza por un pedido de la Fiscalía en primera y segunda instancia, llegado a la Corte Suprema, si el fiscal supremo opina de que no se debe de mantener la detención, aunque eso no es vinculante, no es determinante. Claro, porque él no es el que está investigando. Exactamente, pero es potente porque estamos hablando de la máxima autoridad del Ministerio Público, con lo cual eso es algo que puede pesar en la mente de los jueces, inclinar la balanza. Para pasar a otro tema, pero entonces me queda la duda, y a muchos le quedará la duda, ¿debió hacerlo o no debió hacerlo? Es decir, ¿por qué tenía que opinar? Disculpen que suene duro, todos tenemos libertad de opinión, pero cuando eres un magistrado, un fiscal supremo, etcétera, ¿era necesario que el fiscal diga su... No, desde luego que no. Lo ha hecho por un tema político, claro, también, lo lógico hubiera sido que mantenga la posición del Ministerio Público en primera y segunda instancia. Claro, hubiera sido lo lógico. Podemos discutir si el fiscal Rodríguez Montesa debiera, claro, la intención, pero lo cierto es que de momento, por lo menos la foto del día, él es el fiscal supremo, es la máxima instancia de la Fiscalía en el proceso,
Y eso es lo que finalmente podría tener un peso en el caso. Para quienes no saben, Domingo Pérez y Rafael Vela son fiscales superiores, no son fiscales supremos. Están en un equipo. Pérez provincial y Vela superior. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, exacto, en ese tema y hablando del camino en el que hemos llegado hasta este punto de la casación, hay un juez que también fue cuestionado, hemos hablado del fiscal. En el caso del juez Castañeda, Jorge Castañeda, él solicita inhibirse, pero es la Sala Suprema la que rechaza su pedido de inhibirse en la casación porque señalan no hay motivo. ¿Cómo se evalúa también esto? Claro, y ahí hay un audio, cuando hay ¿no? un audio con César Hay un audio que surgió ahí con el señor Inostroza y el señor, digamos, Castañeda se inhibió por decoro. Es una forma de decir, mira, yo no creo que la deba, pero mejor para que no sospechen de mí me voy. Eso es lo que él planteó. Y la Corte Suprema lo rechazó. Y en verdad que lo iba a rechazar, porque para la Corte Suprema, para que haya una inhibición fundada, tiene que haber un hecho objetivo. Yo pensaba en mi poco o escaso conocimiento del derecho en términos procedimentales, sobre todo, yo pensaba que de repente, incluso si el propio juez todavía quiere inhibirse, podía actuar de voluntad propia y decir, me abstengo, como diría uno en una votación. Claro. Pero no es así, ¿o no sí? es así. O sea, él tiene que votar a favor o en contra de la casación. Tiene que votar a favor o en contra, porque le han dicho en buena cuenta que como el audio es inocuo, el audio no revela un hecho ilícito, un favorecimiento a alguien, digamos, está mal hablar con Inostroza, seguramente, tiene mala prensa, tiene mala presentación, es políticamente incorrecto, pero el audio en sí mismo no reflejaba algo ilícito, por lo tanto la Corte Suprema le ha dicho, mira, tú no tienes por qué inhibirte, porque si no, todas las inhibiciones en situaciones similares deberían de prosperar. Diferentes en la justicia civil, en la justicia civil, si el juez se aparta, nadie se lo puede discutir, pero en materia penal, como es de derecho público, hay una evaluación sobre la razonabilidad de la inhibición. Y eso, digamos, ya, no sé si decirlo en el plano político, pero en el plano de las opiniones, cómo lo observamos, cómo lo vemos, igual genera cierta desconfianza, claro, ¿no? O no debería generarla, no sé. Podría generar suspicacia o Muchos desconfianza. amigos sería el señor Inostroza, ese es el problema. En un caso polémico, un caso donde la Corte Suprema va a sentar un precedente, hay que recordar que ha habido un plenario hace pocos días donde se está discutiendo la prisión preventiva, pero todavía la Corte Suprema no ha dictado el fallo sobre la prisión preventiva. De acuerdo. Entonces acá estos jueces van a decidir de manera autónoma, sin ningún precedente previo, y ellos van a generar jurisprudencia. Y lo que decide el Pleno luego, en el Pleno casatorio, no es algo que vaya a hacer o deshacer el caso de Fujimori. Ahora, en el caso de la defensa de Keiko Fujimori en la casación el día de hoy, uno de los argumentos que hemos escuchado de la abogada Loza es que la declaración de los colaboradores eficaces no ha sido corroborada. ¿Tiene eso que ver o entra a tallar en un pedido de anular una prisión preventiva o eso ya se vería en el juicio y más bien ese argumento tiene un grado de trascendencia porque la Corte Suprema tiene varios fallos según el cual para que una colaboración eficaz dé lugar, ojo, a una prisión preventiva, no una investigación. Con el mero dicho de un colaborador te investigan y eso está bien, hasta te puede llevar a juicio. De acuerdo. Pero para una prisión preventiva, esa versión del colaborador tiene que estar mínimamente corroborada. Ahora, si está corroborado o no en el caso concreto, es un caso a analizar, colaborador por colaborador. Claro. Digamos, el prurito de decir no está corroborado tiene que venir con un razonamiento probatorio. Es decir, el señor dijo A, las pruebas son A, B, C, pero están desacreditadas por tal y cual. Eso es algo que seguramente no se ha discutido tanto hoy día, por lo que yo he podido ver, y creo que más que el tema de las pruebas sobre el delito, están por el lado del peligro procesal. Claro. Que creo que es el punto que si finalmente da lugar a que la señora Fujimori salga, es el punto que va a ser explotado. ¿Keiko podría quedar libre inmediatamente si el 9 de agosto a las 9 de la mañana, como se ha anunciado, la casación prospera? De inmediato. Inmediato sale. De inmediato. La Corte Suprema libre una orden al INPE y saldría el mismo día. Ya el tema de restricciones u otro tipo de comparecencias se la pueden poner. Le pueden bajar, digamos, la prisión preventiva le pueden poner, por ejemplo, una caución, le pueden poner impedimento de salida, le pueden poner la orden de hacer un registro biométrico, huella digital cada 15 días. Una serie de reglas, digamos, que la comprometan con su presencia acá. Le pueden ordenar, por ejemplo, que no se acerque a los testigos, que no coordine con los coimputados, y si viola esas reglas, podría volver a prisión. Pero esa no es una regla que tenga que ordenarse. Se supone que si uno está siendo investigado, juntarse con los testigos claramente, al menos de manera ética, no es lo claro, correcto. Lo que pasa es que en Perú eso es algo que no está tan claro en la ley, ¿no? De hecho, los fiscales, por ejemplo, se juntan con los testigos y cuando hay que preparar un juicio, permiten que los abogados también coordinen con los testigos. Cierto, claro, lo que está prohibido es coimear a un testigo, presionarlo. No, pero si yo soy Keiko Fujimori y yo estoy siendo investigada por haber, ¿no es cierto?, falsificado la firma, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, Carlos Caro, y voy y me junto con usted en medio de la investigación. Claro, no, evidentemente. Una cosa es que los fiscales o los abogados, otra cosa es la imputada. Claro, no sería adecuado, pero es mejor que se ponga como una regla expresa, ¿no? Para que no haya discusión luego.
Ujú. En el caso, por ejemplo, ya de la opinión popular, yo sé que esto es simplemente un tema, como usted ha dicho, de prensa o de prestigio o de transparencia, pero el 58% de peruanos, miren ustedes, cree que debería permanecer en prisión Keiko Fujimori. Esto es la fuente Ipsos en la encuesta, ¿no? La encuestadora Ipsos. ¿Esto también pesa? ¿Hay una presión también de parte de los medios, de la gente en la decisión de esta sala? Evidentemente es un caso muy importante. Claro, ¿no? yo creo que a nivel de la Corte Suprema menos, ¿no? El tema de la opinión pública pesa más cuando estamos hablando de un juez solo o un tribunal solo, pero si estamos hablando de la Corte Suprema siempre ha dictado decisiones polémicas y cuida mucho de que por más polémica que sea su decisión, sea una decisión limpia, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, estos jueces que van a decidir, decidan bien o decidan mal, Claro. nadie puede acusar a alguno de ellos en particular de haber hecho algo ilícito o ilegal, ¿no? Además, De acuerdo. entre ellos se controlan, ¿no? Y están pensando también en el impacto de sus decisiones, no solo para este caso, sino para los casos futuros. Yo no sé si es correcto o incorrecto la pregunta que voy a hacer, pero creo que mi papel es solo preguntar y usted me dirá si me puede responder o no. ¿Podría salir? ¿Cuál es la probabilidad de que pueda salir la señora Keiko Fujimori, dadas las evidencias que son bastante públicas o los alegatos que hemos Yo escuchado me de ella? atrevería a decir de mi experiencia, ¿no? Con riesgo al error, evidentemente, de que ella tiene entre 60 y 70% de probabilidades de salir. Ah, mira. Porque pesa mucho en la... o sea, no estamos hablando de mi opinión o la tuya o la de un ciudadano, No, claro. sino de la opinión de un juez. De acuerdo. Para un juez, cuando un fiscal supremo, equivocado o no, permite o dice que no se debe mantener la prisión preventiva, y yo dice, bueno, ¿yo por qué voy a ser más papista que el Papa? Si esto empezó por los fiscales, si la máxima autoridad del proceso dice que no debe de mantenerse en prisión, eso tiene un gran peso. Ahora, pero si están intentando investigar al ex fiscal de la Nación por intervenir en esto, ¿por qué no también podría presumirse que hay otros fiscales que podrían estar intentando intervenir y no tomarlo como una autoridad, sino como... Claro, como una opinión de favorecimiento. Podrían tomarlo así, pero en la medida que es ya la posición de la Fiscalía en el proceso, eso, como te digo, de repente para ti, para mí, no tiene ningún valor, pero te hablo del estándar, la cultura judicial, ¿no? En el ámbito de la cultura judicial, esto es algo importante. Y hay que darle importancia. Como digo, no es determinante, no es vinculante, pero tiene un peso. Ahora, en cuanto a... Me preguntan por acá también los chicos, el tema del comportamiento procesal, ¿no es cierto?, básicamente de los imputados, estas presuntas versiones de que habrían reuniones entre César Nostroza y la señora Keiko Fujimori. Hace poco un dominical, Cuarto Poder, sacó, ¿no es cierto?, un colaborador eficaz que decía que hubo una reunión en una casa en Miraflores, aparentemente del esposo de la señora o la congresista Chacón, que habría tenido la presencia de la ex candidata presidencial Fujimori. ¿Esas cosas afectan, no afectan? Claro, eso como dato para este proceso ya no, porque solamente se decide en base a lo que se ha debatido en la audiencia. Ok. Pero sí podría servir para algún otro proceso en el cual, si eso se demostrara, si eso saliera a reducir, algún fiscal podría pedir alguna nueva medida restrictiva, si es que se probara y si es que eso tuviera influencia en el proceso. Digamos, el resto, bueno, ya evidentemente con una prisión preventiva no es que hayan podido hacer mucho más, son como 10 imputados, me parece, recordamos, ¿no? En prisión preventiva. Exactamente. Se está discutiendo en todo caso otros casos ahora, porque Sí, escuchamos sí, el sí. alegato del señor Sí, de la exactamente. defensa de Yoshiyama, entre Pierre otros. Figari, etcétera. Sí. Exacto. Bueno, vamos a ver qué sucede en eso, pero quería conversar también otros temas que están, cómo no. yo creo, un poco en plena coyuntura, hablando del señor Chávarri, de cómo está la fiscalía. Ya es la segunda o tercera vez que Pedro Chávarri no asiste al Congreso por esta investigación, por esta discusión, para ver si se permite que se le investigue. Está muy enfermo, no lo sabemos. Eso también nos dice un poco de la conducta procesal. Yo lo que pienso es que se está jugando un poco a la dilación, ¿no? Hay una suerte Está esperando que salga la casación de Hay la una señora suerte de Fujimori. conducta dilatoria, se está a la espera de qué se decida a nivel de la casación, el cambio de las fuerzas políticas que se va a producir con el cambio de la presidencia del Congreso, siempre eso enfría las cosas. Y en penal, te digo, los abogados que litigamos sabemos que el tiempo juega a tu favor cuando tienes, digamos, problemas para efectos de argumentar una buena defensa, ¿no? Entonces, el paso del tiempo siempre atenúa, digamos, las cosas, y creo que el señor Chávarri está jugando un poco a eso, a dilatar. De hecho, también, además, la información que va saliendo, yo creo que cada vez los medios de comunicación y la Fiscalía, claro, que está haciendo su trabajo, van descubriendo otras cosas y otras mentiras, ¿no? Ya que hablamos del fujimorismo, de Keiko Fujimori, una de las personas que podría, bueno, se ha intentado investigar, pero el Congreso no lo ha permitido, es el señor Héctor Becerril. Hoy hemos publicado, me hacían recordar en Diario La República, cómo se ha descubierto que el ex consejero, un ex CNM, Guido Aguila, mintió sobre las reuniones secretas con el congresista Becerril, porque ya se ha comprobado que hubo encuentros en el despacho del congresista Becerril en el año 2016 y, según un aspirante a colaboradora eficaz, esto habría sido para tumbarse al ex jefe de la OMPE, Mariano Cucho. Estas cosas también
Claro, si esto se probara, Empañan el claro, escenario. sí, empañan desde luego. Sobre todo para la Fuerza Popular. Si esto se probara, desde luego que daría lugar a otra investigación, porque estaríamos hablando acá también de tema de tráfico de influencias, ¿no? Pero son varias investigaciones contra miembros de Fuerza Popular, pues por eso es que este tema de la organización criminal comienza a tener más sentido, ¿o no? Claro, pero y es fundamental además, y creo que en eso es uno de los aciertos de la Presidencia de la República, haber planteado que se reforme el tema del antejuicio parlamentario, ¿no? Porque finalmente todo esto del antejuicio, Claro. todo esto de digamos, las cuestiones previas a nivel del Parlamento son fuentes de impunidad, ¿no? Es decir, los procesos no avanzan, los congresistas delinquen y no se les puede investigar hasta que el Congreso no les levante el fuero. Ahora, se ha escuchado también, porque también quiero pasar al tema de las reformas, de los pendientes, pero se ha escuchado también este audio entre el jefe del Jurado Nacional de Elecciones y César Nostroza, y ahí sí no es un audio de hola, ¿cómo estás, hermanito? No, es no, un no, audio no. de oye, pon, saca, intercambio no de despidas. favores, claro. Y eso, A dedo. Eso, como yo he opinado, da lugar a que mínimo se haga una investigación por tráfico de influencia en negociación incompatible, que ya le abrió además la fiscal Zoraida Ábalos, lo cual me parece muy bien, pero va a estar nuevamente sometida a la decisión de los congresistas. Pero ¿qué le dice usted como abogado cuando tenemos ese tipo de conversaciones entre, bueno, magistrados, congresistas de Fuerza Popular o miembros de Fuerza Popular, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE? Yo no Claro, sé si o sea, tiene la Fiscalía la fuerza para levantar absolutamente el polvo de todas las instituciones. Yo no se me ocurre una institución libre de esto. Desde mi punto de vista, la limpieza tiene que darse en todos los niveles, ¿no? Y acá el problema que tenemos es que las autoridades, digamos, no toman decisiones. Por ejemplo, si yo fuera el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y sale un audio así, lo mínimo que hago es renunciar. Por un tema de decoro, ¿no? Así como el señor Castañeda se inhibió por decoro, debería renunciar porque evidentemente él está desprestigiando su institución, que implica dos instituciones, el Jurado Nacional y el Poder Judicial, porque él es un juez supremo. Ahora, algo que nos preguntan mucho también en las redes es el tema de Alejandro Toledo, no lo quería dejar pasar, y la gente pregunta ¿cuándo va a venir Toledo al Perú? Evidentemente muchos se alegraron cuando se supo que iba a afrontar este proceso, al menos en los Estados Unidos, detenido, pero la idea es que responda en la justicia porque aquí es donde se le sentenciaría, no allá. Claro. ¿Cómo camina o cómo cree usted que va caminando este proceso y si estamos a buen ritmo o la verdad es que... No. Es bastante favorable para los intereses del Estado peruano de que se mantenga en prisión, porque eso en los Estados Unidos o acá acelera los procesos, acelera los trámites. Eso significa que si el proceso antes podía durar 2 años, estando el preso puede reducirse a 6 meses o 1 año. El proceso de extradición. Menos de 1 año. Claro, menos de 1 año inclusive, porque él va a tener que defenderse en todos los niveles, ¿ya? Pero como está preso, las propias autoridades aceleran el proceso porque está en prisión. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el pendiente ahora de la Corte de California, de los Estados Unidos en este punto, en medio del proceso de extradición? Porque ya decidió que él es, bueno, lo han calificado de fugitivo, hay peligro de fuga, lo encontraron con mucho dinero, de repente, yo no sé si se abre una investigación a nivel fiscal en los Estados Unidos por el tema de las cuentas allá o por el tema del dinero allá, pero en el tema de la extradición, ¿qué es lo que falta? ¿Cuáles son los pasos que demorarían 6 meses o 1 año? Claro, el análisis es de fondo ahora, porque ya se ha analizado la prisión preventiva, la tiene, y ahora lo que se hace es correr traslado del pedido de extradición a sus abogados, donde se va a discutir temas bien específicos. ¿Hay pruebas suficientes de los delitos imputados? 2. Los delitos que se le imputan son también delitos en los Estados Unidos, lo que se llama la doble incriminación. Y 3, si Toledo es o no un perseguido político, que es la tesis de él, ¿no? Creo que sobre los 2 primeros temas no hay mucho que hablar, y de hecho todas las alegaciones que han hecho los abogados no tienen nada que ver con el tema de fondo. Ellos van a trabajar básicamente el tema de si la justicia peruana es independiente y si hay una persecución política. Mi impresión es de que van a fracasar, al punto que Toledo acaba de cambiar de abogado hace pocos días. Sí. Porque seguramente o no tenía plata o no les pagó, en fin, ya todo lo que podamos presumir alrededor de las actuaciones del ¿Ese dinero que presidente, encontraron ¿no? lo incautaron? Claro, De acuerdo a la fiscal, era $1 millón, millón de dólares en la casa y un maletín con 40.000, creo, ¿no? Se lo han incautado. Esa plata él no la tiene, no la puede disponer, no la puede usar ni siquiera para su defensa. ¿Y tiene cuentas congeladas? ¿Me equivoco? Acá en Perú tiene los bienes congelados. De manera que si él no puede pagar un abogado, le van a poner un abogado. Pero estaba con uno de los abogados más prestigiosos, ex fiscal de los Estados Unidos. Efectivamente, ¿no? Pero se le acabó el sueño. Claro, lo que pasa es que una vez que caes en prisión son muchas horas de trabajo y los abogados allá cobran por hora. Y una hora de trabajo de un abogado allá puede costar, digamos, en California, que es uno de los estados más caros, puede costar mínimo $800 por hora y un máximo de 1.800 o 2.000. ¿Cuánto cobraría este fiscal? 1.000, 1.200. Wow. Y esto es como un taxímetro. Bueno, pero él escogió vivir ahí, además, había alquilado su casa. Pero es como el taxímetro, porque además el abogado te cobra conforme vaya gastando horas, ¿no? Entonces, ¿podríamos hablar de menos de 1 año para este proceso de extradición? Porque está preso.
eso acelera los procesos allá. Y una vez aquí, bueno, consignado todos los delitos, no se han acumulado el caso de Odebrecht y Ecoteva aún en la Fiscalía, pero tendría que ser procesado si es que se aprueba por estos dos temas. Exactamente, sería traído, sería procesado y llevado a juicio, ¿no? Porque en uno de estos casos ya está con acusación fiscal. Mira, me quedan muchas preguntas, doctor Caro, muchísimas gracias por estar aquí. Me dicen que tenemos el tiempo contado, pero ya hablaremos sobre el acuerdo de Odebrecht. Me queda la duda también del tema de este dinero, si se le va a devolver o no a Chaglia, el acuerdo de colaboración eficaz, cómo avanza, las nuevas pruebas, nuevos casos de corrupción y más obras, pero lo conversaremos seguro en el siguiente programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias al abogado penalista Carlos Caro por acompañarnos el día de hoy, y yo cierro con una encuesta muy valiosa del Instituto de Estudios Peruanos, y eso que hemos publicado el día de hoy sobre la aprobación, desaprobación, confianza de la gente frente a el balance que se hace ya para mitad de año, fiestas patrias, esta primera parte del gobierno de Martín Vizcarra, Salvador del Solar y su gabinete. Es muy importante. Un tema que ha marcado definitivamente es Tía María. No me voy a cansar de decirlo porque claramente en Tía María ahora hay toda la voluntad de diálogo del mundo, pero con una licencia aprobada que da la impresión, pues, de que el diálogo empieza cuando ya tomé la decisión sobre la cual podríamos haber dialogado. Eso no quita que hayan críticas muy válidas a un gobierno regional que se ha mostrado muy duro a la hora de negociar, que no ha querido ceder cuando en una negociación evidentemente ceden las dos partes, y seguramente una gestión regional bastante cuestionada, un personaje que es el gobernador regional de Arequipa bastante cuestionado, pero aquí lo que está de fondo es el reclamo de la gente. Seguro hay intereses políticos, pero la gente ¿está o no está segura? Usted que es en su casa, póngase a pensar, y de repente nos ponemos todos en los zapatos de los arequipeños, mejor aún de la gente de Islay. ¿Querría usted aprobar un proyecto sin saber si le va a afectar o no? ¿Si va a malograr su cosecha o no? ¿Si va a contaminar su agua o no? Si es que no tiene claro los términos de la construcción y del proceso de evaluación y de cuánto va a durar este proyecto. Claramente la incertidumbre le gana a la negociación, y mientras no haya esa información y mientras no nos hayamos tomado el tiempo y la paciencia para explicarle a las personas y que la persona decida si esa explicación le convence o no, obviamente, no podemos pisar el acelerador y esperar que las cosas estén de un fin de semana para otro. Evidentemente, hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra, se supone está viajando a Arequipa. Estamos también esperando para tener enlaces en vivo desde ahí, pero lo cierto es que esto le ha costado popularidad, no solo al presidente, sino también a el jefe del gabinete de ministros, Salvador del Solar, que ha bajado a 34% en aprobación, y yo pensé que ya no podíamos caer más bajo en cuanto a aprobación del Congreso, pero también hay un incremento en la desaprobación del Congreso. 86% de los peruanos desaprueba la labor del Congreso, y en el caso de Salaverry, el presidente actual de la mesa directiva, 65% dicen no estar contentos con la gestión de Salaverry. Claro, la gente no elige quién va a ser el próximo presidente de la mesa directiva, eso lo elige el tira y afloja, la negociación que ahora está de por medio, en donde, ojo, y con esto me detengo, habrán aparentemente solo dos listas, y está clarísima cuál es la lista del fujimorismo, con el señor Olaechea a la cabeza, y la lista de la continuidad del señor Daniel Salaverry, que seguro también quiere cuidarse de las investigaciones en su contra, pero también quiere, pues, cierto manejo de la agenda. Ser presidente del Congreso y ser mesa directiva es realmente un privilegio. Establecen la agenda de discusión, pueden poner sus prioridades, y claramente también tiene cierta llegada o cierta negociación con el Ejecutivo. Podría ser un canal para que las cosas funcionen un poco más articuladas. Pedro Olaechea, bueno, ya sabemos que la lista que se vocea tendría como acompañantes a Karina Beteta, Percy Alcalá y Janet Sánchez, personas muy cercanas a Fuerza Popular. ¿Quién gana? ¿Quién tenga más votos? ¿Cómo se manejan los votos? A través de negociaciones, favores, proyectos pendientes, yo no sé, hasta casos de la Comisión de Ética que podrían entrar a negociarse, no tengo idea. Pero el sábado 27, porque se postergó, sabremos quién continúa al mando de nuestro bastante echado a menos Congreso de la República. Con eso me despido y, por supuesto, antes de acabar el programa, la República se viste de rojo y blanco. Nosotros ya arrancamos aquí la celebración por Fiestas Patrias. Hemos grabado un spot muy divertido, pero además los invitamos a través de las redes sociales a que nos acompañen en esta fiesta. Voy a estar en medio de esta transmisión también con todo el equipo de la República el día domingo 28, lunes 29 de julio, y por supuesto el hashtag que estamos utilizando es Contigo Perú. Yo apuesto por una lucha contra la corrupción, apuesto por mayor transparencia en el Congreso, apuesto por que haya justicia y no más impunidad.
Por eso, Contigo Perú. Cuéntenos las razones por las cuales ustedes también están con nuestro país, por supuesto, y las vamos a publicar seguro en los próximos programas. Ahora sí, sin más preámbulos, les presento nuestro spot. Conmigo será hasta el día de mañana. En estas fiestas patrias te traemos una cobertura especial por los 198 años de la independencia. El 28 de julio transmitiremos desde muy temprano el Te Deum y el segundo mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra. Así también contaremos con una importante mesa de análisis del discurso del presidente con invitados especiales. El 29 transmitiremos el minuto a minuto del desfile y la gran parada militar. Y como siempre, usted podrá enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag #ContigoPerú. La mejor cobertura por fiestas patrias, síguela desde tu celular por RTV.